Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 9.35 del libro del ingeniero Sadiku de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, el cual nos dice lo siguiente. Halla la corriente I, ¿sí? Lo que nos pide es la corriente I, en el circuito de la figura cuando Bs es igual a 50 coseno de 200t. Es decir, estamos frente a un circuito de corriente alterna. Por lo tanto, anotamos. Tenemos que recordar que los fasores de voltaje o fasores de corriente vienen dados de la siguiente manera. Una parte entera por el coseno de omega t más teta, donde este omega es igual a la frecuencia, ¿sí? A la frecuencia. También sabemos que para pasar este tipo de números a manera polar, tendremos que sería igual a con el ángulo de teta. Siguiendo este ejemplo, tenemos que nuestro fasor de voltaje es de 50 con el coseno de 200t. Como no vemos un ángulo aquí, se sobreentiende, que hay un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, nuestro fasor de voltaje de forma polar será igual a 50 con el ángulo de 0 grados. ¿Ya? Para resolver estos ejercicios de corriente alterna, tenemos que transformar los inductores y los capacitores en fasores, ¿sí? Entonces, este tendremos que ser a nuestro Z1, nuestro Z2 y el valor de una resistencia es el mismo, ¿sí? Ese no varía. Entonces, tenemos que para nuestro Z1, al ser este un capacitor, sería igual a 1 sobre J por omega y por el valor de nuestro capacitor. Como vemos, el valor de nuestro capacitor es de 5 milifaradios, lo que nos da igual a 0,005 faradios, ¿sí? Entonces procedemos. Tenemos que Z1 es igual a 1 sobre J por omega, que es nuestra frecuencia, que es 200, ¿sí? El mismo 200 de aquí, por 200, y esto por el valor de nuestro capacitor, que vimos que es 0,005 faradios, ¿sí? Esto nos da 1, por lo tanto, nuestro Z1 será igual a 1 sobre J, que por propiedades de los números imaginarios de J, ¿sí? Sabemos que es igual a menos J. Tenemos el valor de nuestro primer fasor, ¿ya? Para nuestro fasor del inductor, que tenemos que Z2, vamos a hacer lo mismo, pero para este caso sabemos que Z2, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color, Z2, al ser un inductor, la fórmula es J por W y por el valor del inductor, ¿sí? El valor del inductor igual nos dice que son 20 milihenrios, lo que nos dará un igual de 0,02 henrios. Este lo utilizaremos para la multiplicación en su fasor, ¿sí? Entonces procedemos. Decimos que Z2, ¿sí? Z2 es igual a J por 200 y por el valor de nuestro inductor, que es 0,02, ¿ya? Lo cual nos da
un valor de 4, por lo tanto Z2 es igual a J4, ¿ya? Ahora, en este tipo de circuitos tenemos que encontrar un fasor total, es decir, la suma de todos los fasores, del fasor del capacitor, del inductor y nuestra resistencia. Por lo tanto, nuestro Z total será igual al valor de nuestra resistencia, como mencionamos, ese no se mueve, no se altera, más el valor de nuestro fasor del capacitor, que vimos que es menos J, más el fasor de nuestro inductor, que es J4, lo que nos dará que nuestro Z total es igual a 10 más J3. Ya, este es nuestro valor, pero tenemos que transformarlo a número polar, ¿sí? Para poder operar con el número polar de nuestro voltaje de acá. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Tenemos que es igual a la parte entera, ¿sí? Tenemos que es igual a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, lo que nos da 10.44, y nuestro ángulo, ¿sí? Porque como ven aquí es compuesto por un entero y por un ángulo, será igual al arco tangente de la parte real sobre la parte imaginaria, lo que nos da un total de 16.7 grados, ¿sí? Por lo tanto, nuestro fasor total compuesto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que Z total en forma polar es igual a 10,44 con un ángulo de 16.7. ¿Para qué hicimos esto? Sabemos que el fasor total de un circuito es igual al voltaje sobre la corriente. Por lo tanto, tenemos nuestro voltaje y tenemos nuestro fasor total. Entonces nos resta despejar esta fórmula y encontraremos nuestro fasor de corriente. Entonces, tendríamos que la corriente, ¿sí?, es igual al voltaje sobre el fasor total. Y como tenemos estos datos, reemplazamos. Tenemos que la corriente es igual a nuestro voltaje en forma polar, que es 50 con ángulo de 0 grados, dividido para nuestro fasor total, que lo acabamos de hallar, que es 10.44 con ángulo de 16.7. ¿Sí? Entonces vamos a calcular parte entera con la parte entera, lo cual nos resulta que I será igual a 4.78 con ángulo, ¿sí?, de menos 16.7. ¿Sí? Esta ya sería nuestra respuesta de nuestra corriente en forma polar. Sin embargo, como el ejercicio nos dio el fasor de voltaje de esta forma, vamos a representarlo de esta manera. Entonces, es muy fácil. Únicamente nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que nuestra corriente es igual, ponemos la parte entera, 4.78, sería por el coseno, ¿sí? Esto siempre es por el coseno, la frecuencia no nos cambia, vimos al principio que es 200, esta frecuencia se mantiene, tenemos 200t,
y ponemos el ángulo que hallamos aquí, ¿sí? Que es de menos 16.67 grados. ¿Sí? Este sería nuestro resultado. Nuestro corriente, que es nuestra I0, nuestra I que nos pedían acá, sería igual, ¿sí? Para dejar en la misma nomenclatura, copiamos 4.78 coseno de 200t menos 16.67 grados. Y esta sería la resolución para el ejercicio 9.35 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos del ingeniero Sadik. Muchas gracias.